Muy bien, bueno, buenos días para todos, que el Señor los bendiga y los guarde. En esta mañana vamos a estar mirando el pasaje que está en el libro de Nehemías, un pasaje últimamente, digamos, bastante conocido, que está en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 6 al 23. De repente no vamos a leer todos los versículos, digamos, porque son unos cuantos, pero me voy a los que me vaya a detener los estaremos leyendo. Nehemías, capítulo 4, versículo 6 al 23. Nehemías 4, versículo 6 al 23. Acá cuenta el momento en que Nehemías y un grupo de personas se dispuso a ir a ayudar a levantar los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén habían quedado destruidos luego de la invasión del rey Nabucodonosor, que destruyó casi toda Israel, llevó cautivos a la gran mayoría de los judíos a Babilonia, y desde ese momento estuvo 70 años hasta que pudieron regresar esas murallas destruidas, caídas, y esa ciudad en ruina. Nehemías se entera de esta situación, siente en su corazón la necesidad de ser instrumento en las manos de Dios para ayudar, y acá tenemos a ya Nehemías presente en Jerusalén, luego de haber recorrido 1500 kilómetros, algunos a caballos, otros a pie. En esos tiempos, imagínense que no había ómnibus, no había avión, no había auto, había que hacer esos largos kilómetros a caballo, a pie, como se podía. El tema es que ahora en el capítulo 4 ya están, digamos, comenzando a restaurar los muros de Jerusalén. Todo venía muy bien, pero aún con pruebas y con luchas. Si nosotros miramos el versículo 6 del capítulo 4, dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué cosa bien hermosa cuando hacemos las cosas con ánimo, con ímpetu, las hacemos rápido, quedamos contentos porque las hicimos. Esto me hace acordar en cierta forma la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida, la vida de cada uno no es fácil. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos, en cierta forma, tenemos que estar reconstruyendo murallas de nuestras vidas. Y no es fácil. Acá este versículo dice que edificaron el muro y todos estaban porque lo hicieron con ánimo. Pero esto no fue muy fácil. Fíjense el versículo 1 al 3. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Durante la construcción de la mitad del muro, como ya vimos, hubo críticas, hubieron burlas, hubieron situaciones complicadas, obstáculos, y por lo tanto no fue tan sencillo como vemos. Si leemos solamente el versículo 6, podemos decir: qué fácil, ya llegaron a la mitad, todo bien. Pero si vamos hacia atrás, estos versículos que hemos leído, vimos que esto no fue muy fácil para ellos. Hubo críticas, hubo burlas, hubieron presiones,
de personas que no querían que la ciudad fuera reconstruida, por diferentes motivos. No viene al caso ahora. El hecho que en nuestra vida también, en el transcurrir de nuestra vida, también pasamos por situaciones difíciles, por obstáculos, quizás por críticas, quizás por burlas, por situaciones que a veces pueden un poco, digamos, debilitar ese ánimo, ese ímpetu con el cual estos hermanos habían reconstruido ya la mitad de la muralla. Y esto sucede porque la vida no es fácil. La misma palabra dice allí en un versículo, dice el Señor, el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. El símbolo de la cruz es dolor, tristeza, pesar. No es una rosa, es un símbolo de pesar y de tristeza y de situaciones difíciles. ¿Y qué dice ese versículo? Bueno, que cada día tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Tomemos nuestras situaciones, tomemos lo que estamos viviendo y sigamos adelante. Pese lo que pese, pase lo que pase, a pesar de burlas, de críticas, de obstáculos, tenemos que seguir adelante, porque así es la vida. Cada uno de nosotros lleva una cruz, y esa cruz puede pesar más o menos para uno o para otros, pero en definitiva, cada uno de nosotros debemos llevarla. Esto de la crítica y de las burlas y de los obstáculos no quedó ahí. Si leemos los versículos 7 y 8 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, esta gente era la que vivía por ahí, por la zona, algunos eran judíos, otros eran, se habían juntado con otros pueblos, y dice, entonces, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Vieron? La situación se empezó a complicar. El enemigo empezó a sentir envidia, empezó a sentir bronca, porque un pequeño grupo de gente, con voluntad, con ánimo y con ganas, habían llegado ya a reconstruir la mitad de la muralla. Ya estaban colocando los pórticos y el enemigo se puso nervioso. La palabra dice allí en Pedro que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese enemigo es Satanás, pero utiliza instrumentos para ejecutar su tarea. Y a veces ese enemigo se enoja porque las cosas nos están yendo bien, se enoja porque estamos creciendo, porque estamos avanzando, porque usted se está afirmando en la fe, porque estamos creciendo, caminando, porque estamos logrando objetivos, y él se enoja, porque su propósito es desanimarnos, su propósito es desalentarnos, su propósito es que nosotros dejemos de disfrutar el gozo y la paz que solamente el Señor nos puede dar. Entonces utiliza a veces a personas, otras veces a situaciones, y golpea para ver si usted y yo nos debilitamos, para ver si su ánimo o mi ánimo se debilita y nos entregamos y decimos, bueno, ya no podemos más, esta situación está muy complicada. El versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Venían judíos que vivían junto a estas otras personas fuera de la muralla, y en vez de alentarlos, porque eran judíos también los que estaban reconstruyendo la muralla,
los desalentaban y decían, mire que el enemigo va a venir y se va a meter por lugares donde ustedes menos se esperan y cuando menos se dan cuenta los van a terminar. Nunca falta ese consejo alentador, ¿no? De ese que viene y te dice, mirá que no vas a poder, mirá que la cosa está bravísima, mirá que conozco a uno que de esta no salió, mirá que conozco a otro que terminó de tal forma. Siempre falta, incluso a veces hasta alguien muy cercano, ¿no? Siempre nos está dando ese aliento, ¿no? Mirá que no vas a poder, mirá que la cosa no es fácil. Siempre, porque es así la vida. Acá, en vez de venir sus propios, la propia raza, digamos, los propios judíos, en vez de venirlos a alentar, los venían a desalentar. Y dígame si eso no pasa en su vida, si eso no pasa en nuestra vida. Siempre va a haber alguien que va a traer malas noticias, en vez de ayudar, va a estar desalentando. A veces sin intenciones, a veces sin querer. Simplemente personas que ven la vida de ese punto de vista oscuro y transmiten ese punto de vista, a veces sin querer, y afectan el ánimo, las ganas, la fuerza, la voluntad que uno está poniendo para vivir y para poder salir adelante. Versículo 10, vamos a ver cuánto afectó esto. Todas las críticas, todas estas burlas que estaban, aparte del trabajo, porque estaban trabajando, reconstruyendo la muralla, cargando piedras. Pónganse un poquito a imaginarse ese momento. No estaban sentados veraneando, estaban trabajando para reconstruir la muralla de una ciudad. En el entorno de toda esta situación complicada, difícil, ¿qué pasó en el versículo 10? Bueno, siempre en alguna forma a veces puede afectar esto. Dice el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Habían personas que cargaban, no sé, en carros o en cosas, las piedras, las tiraban en otro lado, otros traían piedras nuevas, y todo eso era una tarea para todos, una tarea pesada. Aparte, todas las críticas, todas las burlas, todas las situaciones, los obstáculos que se le presentaba, afectó a los que estaban reconstruyendo el muro de Jerusalén. Claro, a veces afecta, porque somos humanos, tenemos nuestras debilidades, a veces dejamos que todas esas cosas afecten nuestra vida, nos debilitan, nos entregamos. Algunos hasta dejan el camino del Señor por no tener las fuerzas para seguir adelante, por haberse dejado afectar por cosas externas que inciden para que no sigamos adelante. Y a veces eso es normal, puede suceder. Acá pasó. Todas estas críticas, el ánimo que tenían, con la fuerza que habían llegado hasta la mitad de la muralla, acá ya vienen a decir que no hay más fuerzas, que los acarreadores están cansados, están debilitados y que el escombro es demasiado. Versículo 14, gracias a Dios que siempre está alguien que lo alienta, lo anima, o circunstancias que pueden pasar en nuestra vida que nos animan también. Acá está el líder Nehemías y dice, versículo 14, Nehemías dice, y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gracias a Dios que siempre hay un aliento oportuno. Siempre hay alguien que llega enviado por Dios en el momento oportuno para darle esa palabra guiada por el Espíritu, para que usted pueda y yo podamos levantar cabeza, podamos animarnos y podamos entender que sí podemos. Muchas veces sentimos que no podemos,
pero sí podemos. ¿Y qué reacción causó esta palabra de aliento en el pueblo? Versículo 9. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Lo primero que hicieron, oraron. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué provocó estas palabras de ánimo de parte de Nehemías? Bueno, justamente, valga la redundancia, levantar el ánimo del pueblo. Ahora no solo tenían que trabajar con piedras pesadas, con escombros, hacer fuerza, cargar, sino que también tenían que hacer vigilancia, porque el enemigo en cualquier momento iba a atacar. También tenían que trabajar con sus espadas, con sus lanzas. Tenían que hacer turnos para vigilar y para trabajar. Como quien dice, la tarea se complicó un poco más, pero ya era distinto, porque su ánimo había cambiado, porque habían entendido que sí podían, que podían hacerlo, que no era tan oscuro como quizás lo estaban viendo, que sí se podía. Versículo 20 dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Acá hay una palabra importante. Ahí dice, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces nosotros tomamos las situaciones de nuestra vida y las ponemos sobre nuestros hombros. Y queremos resolverlas con nuestra capacidad, con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia. Pero créame, hermanos, que eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que aprender y entender que la lucha, que la pelea, quien pelea por nosotros es el Señor. Nosotros simplemente tenemos que ponernos como instrumentos en las manos de Dios. Cuando el Señor entregó la tierra prometida a su pueblo, ¿qué pasó? La tierra ya estaba, ya era, porque el Señor ya la había asignado para su pueblo. Pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que vencer a todos los enemigos en el camino e incluso sacar a los que estaban dentro de la tierra. Eso implicó batallas, luchas, situaciones conflictivas, complicadas, pero no quería decir que la tierra estaba ya. Ya estaba para ellos, pero había que llegar allí. Así es nuestra vida. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, de la salvación, y está ahí para nosotros. Y si usted aceptó a Jesucristo como el Salvador de su vida, no la va a perder. Pero en este mundo tenemos que batallar. Tenemos que fortalecernos cada día. Tenemos que salir adelante. Pero tenemos que entender algo muy claro. Quien pelea nuestras batallas es el Señor. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad. Son las fuerzas del Señor y la capacidad que el Señor nos da. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios para poder seguir adelante y vivir esta vida que muchas veces es bastante complicada. Ahora, ¿qué pasó cuando el enemigo estaba atacando y golpeando? Vio que la actitud cambió. Cambió la actitud del pueblo. ¿Qué pasó con el enemigo? Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos,
nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Vieron? Cuando el enemigo vio que la lucha, que todo lo que estaban haciendo no daba resultado, el enemigo lo entendió. Y no sé si le pasa a usted, creo que nos pasa a todos. Hay momentos que el enemigo golpea, pero cuando uno resiste en el Señor, da la impresión que Él se aleja. Dice, bueno, por acá no puedo, pero cuidado, Él va a esperar otra oportunidad. Por eso acá, mientras trabajaban, vigilaban para que el enemigo no entrara. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Muchas veces circunstancias difíciles nos hacen olvidar la vigilancia en el Señor. Nos hacen olvidar la oración, nos hace olvidar la alabanza al Señor de nuestra vida diaria, nos hace olvidar el meditar sobre la palabra de Dios, porque estamos tan encerrados en esa situación que nos cautiva y nos olvidamos de todo eso. Cuidado, siempre debemos estar vigilantes. Seguir adelante, pero vigilantes, porque el enemigo está atento, buscando a quien devorar. Y va a buscar una brecha en su vida, y va a buscar una brecha en mi vida para meterse. Y si dejamos, el enemigo puede destruir nuestras vidas, así como destruyó las murallas de Jerusalén. Por eso debemos de estar atentos, firmes, adelante, pero entendiendo que quien pelea nuestras batallas es el Señor. Cuando el enemigo ve que estamos fuertes en la fe, que estamos firmes en las cosas del Señor, que Él no logrará debilitarnos, el enemigo cesa su ataque. Pero cuidado, cesa por un tiempo. Debemos seguir vigilantes, porque tanto las circunstancias difíciles como la vida buena a veces nos hacen bajar la guardia y nuestra vigilancia decae. Siempre debemos estar atentos en tiempos buenos y aún más en tiempos malos. Pero cuando el enemigo entendió, el enemigo retrocedió. ¿Y qué pasó? Capítulo 6, versículo 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿No era que en el versículo 6 del capítulo 4, volvemos a leerlo, versículo 6 del capítulo 4, se presentó uno y dijo, edificamos pues el muro? No, el 9. Entonces, otra vez me equivoqué, esperen un poquito. A donde habla de que las fuerzas, el versículo 10 dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué pasó ahora? Que lo terminaron en 52 días. Vieron que allí ya no podían, las fuerzas ya no les daban, el escombro era demasiado y dicen, no podemos. Tenemos una hermana en la congregación que sufre de problemas mentales, y yo que estoy en la iglesia hace como 11 años, creo, sí, ya, y por lo tanto la conozco desde hace 11 años. Y cada vez que esta hermana tiene una crisis, siempre dice, no puedo más, acá terminó, que el Señor me lleve, ya no puedo más. Hace 11 años que escucho a la hermana decir lo mismo, y la hermana está igual a que como estaba a los 11 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, cuando se debilita nuestro ánimo, cuando nuestra fe decae, vemos las cosas más grandes de lo que realmente son. ¿Qué pasó con la cantidad de escombro? Que era imposible cargarla. ¿Qué pasó con las fuerzas que ya no las tenían? ¿Por qué dijeron, no podemos? Mi hermano, una cosa que he aprendido en la vida, nunca digan no puedo.
Nunca diga esto no se puede. Porque si bien usted no puede, el Dios en quien creemos usted y yo sí puede. Y si nosotros nos ponemos en sus manos, todo lo podemos. Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Ahora, cuando nuestro ánimo decae, cuando dejamos que las circunstancias que nos rodeen afecten nuestro ánimo, nuestra visión se perturba. Y empezamos a ver aquello que no es tan grande, lo empezamos a ver mucho más grande. Y el problema se triplica. Pero cuando logramos entender que no es con nuestra fuerza, sino que es con la fuerza del Señor, vamos a ver que el problema no es tan grande como nosotros pensábamos. ¿Cómo puede ser que no podían? Y después lo terminaron en 52 días. ¿Era que no podían? No, podían sí, pero su ánimo estaba debilitado. Su ánimo se había quebrado. Nunca dejemos, hermanos, que el enemigo quiebre nuestro ánimo. Siempre adelante, siempre firmes, siempre mirando al Señor, siempre entendiendo que quien lucha las batallas es el Señor. Que usted y yo simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Yo no sé las circunstancias por las cuales usted está pasando, pero no diga no puedo, no diga hasta acá llegué, no diga esto se terminó, porque no se terminó, no es el fin. El Señor tiene grandes cosas aún para usted. Hay media muralla para volver, para reconstruir en su vida. Y si usted levanta su ánimo y pone la fe y la confianza en el Señor, verá como la situación que usted está pasando no es tan complicada como a usted le parece. No es tan difícil como a usted le parece. Si le parece tan difícil y complicada, es porque no lo está mirando con los ojos del Señor. Es porque usted está cargando esa situación en sus propios hombros. Es porque usted está tratando de solucionar por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, por sus propios medios. Pero si usted deja en las manos del Señor y entiende que Él es quien luchará la batalla por usted, verá cómo las cosas cambiarán. Verá cómo la visión de la situación por la que usted está pasando cambia. Y lo que usted cree que hoy es difícil, lo verá fácil, lo verá sencillo, porque está descansando en el Señor. Díganme si esto no es, en cierta forma, nuestra vida. Vivimos circunstancias difíciles muchas veces. Y muchas veces llegamos a pensar que ya no podemos más, que las fuerzas ya nos dan, que esto es imposible. Nunca es imposible. Siempre se puede si nos ponemos en las manos del Señor. Ellos pensaban que el escombro era demasiado. Decían que sus fuerzas ya no daban más. Pero cuando entendieron que debían depositar sus fuerzas en el Señor y descansar en el Señor, todo cambió. El escombro ya no era tanto, sus fuerzas se multiplicaron. ¿Por qué? Porque habían descansado en el Señor y era el Señor quien hacía la obra y simplemente ellos eran instrumentos en las manos de Dios. Si entendemos esto y lo tenemos claro, nada es imposible, nada es tan difícil, nada es tan dificultoso. No hay un no puedo, no hay un nunca más, porque el Señor estará con usted, estará conmigo, estará con cada uno de nosotros. Y si en algún momento usted se siente desanimado, busque la fortaleza en el Señor. Ese desánimo no proviene de Dios. Ese desánimo proviene del enemigo que utiliza cosas externas para debilitar su fe, para debilitar su confianza, para que usted pierda la visión de la vida que debemos tener aquellos que somos hijos de Dios. Somos vencedores en el Señor. Pasamos por turbulencias, pero salimos adelante. La palabra dice, aunque andes por valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor estará allí. Esa es promesa del Señor para usted y promesa del Señor para mí. Pero debemos tomar esas promesas, hacerlas nuestras
y marchar hacia adelante firmes, esperando siempre en que el Señor luchará por nosotros. Si usted entiende eso, verá como su problema no es tan grande. Si usted entiende eso, verá como poco a poco empezará a superarse y pronto reconstruirá esas murallas, porque ha entendido que la fuerza viene de Dios, que Él es quien lucha las batallas. Pero no desvele, siempre atento, siempre vigilante, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y utiliza personas, utiliza circunstancias y muchas veces logran desanimarnos. Si logran desanimarnos, recuperemos ese ánimo. Fortalezcámonos de nuevo en el Señor y sigamos adelante. La primera mitad del muro fue mucho más fácil. No tenían. La segunda sí fue más difícil, porque tenían que cuidarse del enemigo, tenían que trabajar con sus armas, tenían que hacer guardias. Dice ahí un pasaje que día y noche no se sacaban las ropas solo para bañarse, o sea que hasta dormían vestidos porque estaban siempre atentos. No bajemos nunca la guardia, siempre estemos vigilantes en el Señor, atentos, orando, meditando en la palabra de Dios, congregándonos de la forma que estamos haciendo aquellos que pueden, para poder crecer juntos, para poder fortalecernos juntos. No haga caso de quienes vienen a desalentarlo. No haga caso de circunstancias que agobian nuestra vida. Ponga los ojos en el Señor y siga adelante. Pedro caminó sobre el agua, pero dice que se hundió cuando empezó a mirar las olas y dejó de mirar al Señor. Muchas veces empezamos a mirar las circunstancias que nos rodean, la vida que estamos viviendo, y empezamos a ver gigantes olas que nos avasallan. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mirar al Señor. Si usted y yo miramos al Señor, no importa las olas que nos golpeen, seguiremos adelante, porque el Señor va a ser nuestro guía, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos a estar orando. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás presente en nuestra vida, atento a cada detalle, atento a cada circunstancia, atento a cada momento. Perdónanos, Señor, si muchas veces nosotros dejamos de mirarte y empezamos a ver lo que nos rodea. Y empezamos a ver las cosas más difíciles de lo que realmente son. Es porque hemos dejado de mirarte, Señor. Es porque nos hemos descansado. Hemos dejado de velar, de perseverar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. La circunstancia por la que esté pasando cada uno de nosotros, que pueda, Señor, que podamos mirarte a ti, que podamos confiar en ti, para que podamos ver, Señor, que la situación no es tan difícil como nos parece. Que la lucha no es tan complicada como la vemos. Si dejamos todas las cosas en tus manos, todo es más fácil, todo es más sencillo y la victoria llega pronto. Ayúdanos, Señor, a entender que quien lucha las batallas eres tú. Pero que podamos entender también que cada día debemos tomar nuestra cruz y seguirte y salir adelante, confiando en que tú nos estás sosteniendo, en que tú nos estás guardando y que no nos dejarás caer porque estás pendiente de cada movimiento, de cada paso, de cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a asimilarlo a nuestro diario vivir y no permita, Señor, que circunstancias, situaciones, comentarios debiliten nuestra fe y nuestra confianza en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos, Señor amado. Amén.